strawberry kiss. There's nothing as sweet the taste. Still drive me crazy. No podemos hablar muy fuerte, pero tendréis subtítulos aquí. Pero queríamos deciros hola y daros la bienvenida a este vídeo. Y es que vamos de viaje. Estamos ahora en KTX y estamos yendo a Suncheon. Vamos a ir a Suncheon y a Yeosu, que es un lugar que ya habéis visto en nuestro canal, pero en verano. Y ahora vamos a verlo en otoño, a ver cómo es. Casi invierno ya. Bueno, sí, porque hace bastante frío últimamente, pero igualmente vamos a ir a lugares bastante interesantes. Vamos a ir a parques naturales, vamos a ver vistas impresionantes, vamos a comer rico, así que tenemos muchas ganas de enseñaros bien todo. Pero sí, luego hablaremos mejor, pero queríamos simplemente invitaros a que os quedéis en este vídeo porque seguro que os va a encantar. Hola chicos, acabamos de llegar a Suncheon y literalmente vamos a ir a comer porque son ya las 11:30 pasadas y a esta hora ya se puede comer en Corea. A partir de las 12 ya es más normal, pero a las 11:30 también se puede comer. Y estamos muy emocionados porque todo es muy bonito, hay colores muy bonitos, todo es marroncito, azulito. Estaba diciendo Laura que parece que estamos en una película de Estudio Ghibli. Sí, sí, no, es todo muy bonito y hace mucho, bueno, no voy a decir calor, pero las temperaturas Está son bien. más altas que en Seúl, lo cual agradecemos, Sí, se porque agradece. veníamos con mucho frío. Y nada, este grupo con el que vamos a ir, lo que vamos también con Hello Korea, es un poquito más pequeño, así que también un poquito, no sé, más privado. Vamos en una van como si fuéramos alguien, me ha hecho mucho gracia. Y nada, vamos a comer, ahora enseñaremos qué tal. Nos ha dado un poco de nervio porque al principio nos han dicho que evidentemente en Suncheon, pues famoso por el marisco, pero nosotras no comemos marisco, ya lo sabéis, pero no pasa nada, siempre hay opciones y vamos a ver qué nos dan de comer. Pero ya luego explicaremos porque sí que vamos a ir a una bahía, vamos a ir a un parque y nos han dicho que es muy famoso por estos lugares, así que tenemos muchas ganas de estar. ¿Qué piensas, Glory? Yo no puedo comer más. Mira, por favor, lo que acaba de venir. O sea, ¿qué piensas sobre esto, Gloria? Pues que yo no puedo comer más. Además que hay cangrejo. Sí, bueno, eso lo obviamos, que hay cosas que no podemos comer. Ya hemos comido y estamos en el primer lugar que vamos a visitar aquí en Suncheon y es uno muy popular aquí en esta ciudad que sería Suncheon Mansukji, básicamente una bahía. Este lugar es muy popular por las vistas, obviamente, porque es súper bonito, tanto en verano como en otoño mucha gente lo visita. Básicamente en verano se ve todo muy verde y en otoño pues más marroncito, amarillito. Obviamente no es solamente conocido por la vistas, también por la fauna. Hay más de 140 especies, creo que entre aves y demás. Pero ¿qué pasa? Que al ser tan popular este lugar ha venido demasiada gente en los últimos años, ha pasado de 100.000 personas a más de 3 millones. Entonces han hecho algunos cambios que ahora os vamos a explicar. Tall guy in a city. I might be, we might be riding around on. De
normal, como veis por aquí, hay algunos barquitos por los que se puede dar un paseo por todo lo que sería esta bahía, que seguramente sería precioso hacerlo, pero ahora mismo pues no es el mejor momento. Básicamente en Suncheon han levantado el distanciamiento al nivel 2 y esto implica que no se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo Actividades esta, como montar en barco. porque al estar en un barco pues varias personas, pues no se puede. Entonces, como no se pueden hacer reuniones, pues no se puede montar en un barco, es obvio. Nos da un poco de pena, pero intentaremos volver en algún momento para enseñaros cómo sería este paseo. Pero esta opción no está incluida en el ticket, ¿vale? El ticket cuesta como unos 8.000 wones y el paseo en barco es aparte por 7.000 wones. Así que bueno, es una opción que podéis también hacer, que va a completar mucho la excursión, pero tampoco es que sea totalmente necesario. Podemos pasear y ver algunos lugares muy bonitos aquí en esta bahía sin necesidad de montar en barco. I can be a tour guide. I can be a tour guide. I can be a tour guide. Algo que tuvieron que hacer para que no vinieran tantos turistas, porque de verdad este lugar es muy popular, Suncheon creo que es conocido más que nada por esta bahía, entonces tuvieron que hacer algunos cambios. Quería explicaros, es que acabamos de tener una pelea con una araña, ¿vale? Quería explicaros básicamente que este lugar es muy popular y como es tan popular y Suncheon es conocido por esta bahía, tuvieron que hacer algunos cambios del gobierno, básicamente crear literalmente un parque entero enorme Para que la gente no viniera aquí. más que nada, bueno, obviamente para que no para vinieran, desplazar a los exactamente, turistas. para que los turistas dijeran ¿a dónde voy? No sé a dónde ir. Y al final pues se dividieran en dos grupos y no fueran todo el tiempo como a este lugar porque estaban perdiendo fauna. Entonces, imaginad el nivel de, digamos, como popularidad Movimiento y masivo. movimiento que había nacional, sobre todo, hacia esta bahía. Chicos, mirad qué pedazo de día hace hoy. Está súper soleado ahora. Impresionante. Estábamos en Seúl a menos 3 grados bajo cero y ahora aquí estaremos como a 10. No lo 10 sé, tampoco. pero hace muy buen tiempo por el solito. Es verdad que está un Sí. poco ventoso el día. Sí, hace un poco, pero Pero- queda bonito para el lugar en el que estamos. Sí, porque como veis estamos aquí con todos estos juncos que evidentemente en otoño pues ahora se ve todo marroncito, preciosísimo. Es precioso para hacer Todo- fotos, súper todo el agradable para paisaje. aquí bajo el sol. Así que Las la verdad es que montañas. estamos viviéndolo, estamos disfrutándolo al máximo. Sí. Pasearlo las horas que echar por quieras. aquí la tarde, Hombre, fotos. Por ahora aquí vamos a estar mínimo 1 hora y algo y ya yo me parece poco. O sea que Sí. por Para ahora- todas las cosas que nosotros siempre hacemos por aquí. hemos recorrido todo lo que sería esta bahía, pero hay algo que no podemos recorrer básicamente porque no tenemos tiempo, no nos han dado lo suficiente, porque para hacerlo tendríamos que tener al menos 3 horas de viaje, más o menos, como para recorrer todo. Pero si vosotros venís aquí, no lo olvidéis, porque sería básicamente como un observatorio, vamos a decir, como un lugar en el que podéis ver todo desde arriba, que sería básicamente la montaña. Este observatorio se llama Yongsan Jomande y desde ahí básicamente tenéis que subir a la montaña. ¿Veis la montaña que está por aquí detrás? Vale. Por allí, básicamente tenéis que subir todo hacia arriba, que vais a tardar más o menos unos 40 minutos para subir y otros 40 para bajar. O sea, 1 hora y 20 solo para recorrer esto, pero evidentemente vale la pena. ¡Para! Adiós. Acabamos de llegar a nuestro siguiente destino en Suncheon, que sería el parque básicamente que hemos dicho antes que habían creado para que los turistas no fueran todo el tiempo a la bahía.
Este parque es enorme, o sea, literalmente enorme, no se puede recorrer en un día, es imposible, pero podéis elegir como algunas zonas de los parques. Básicamente hay algunos como más occidentales, otros más orientales, hay diferentes tipos. Y también aquí hay algunas colinas que vamos a enseñar que son muy curiosas. Así que vamos a ir al Sky Cable y vamos a montarnos a ver qué tal, porque como digo, como es tan grande, no se puede ir paseando todas las zonas. Así que, no sé, tenemos emoción por verlo porque en realidad es como una bolita, una bolita que te lleva, así que vamos a ver qué tal. Después de montarnos en el literalmente taxi del cielo, vamos a ir a visitar algunos de los jardines. Evidentemente es imposible que los veamos todo como hemos dicho, pero nos ha hecho gracia que hay incluso... Sí, sigue contando que tengo algo en el pie. Nos hemos dado cuenta que incluso hay un jardín español, hay un jardín alemán, un jardín, no sé, francés, un jardín de todo tipo. Pero hemos dicho, bueno, vamos a ir primero al jardín coreano, porque he visto algunas fotos que me encantan y que me gustaría tener también de aquí. Me haría gracia también ver el español, pero es que está muy lejos. ¿Verdad? Yo quería ir primero a ese. Es que no tenemos tiempo. Es que nos da muy poquito Es que tiempo. Este lugar es enorme, chicos. Igualmente os pondremos también en la cajita de información el plano, lo que sería el mapa, para que lo veáis y veáis realmente cómo son las dimensiones. Tremendo. Gloria tiene un problema con su rodilla hoy. Me van las rodillas, sí. No estoy bien. No estoy bien. No estoy nada bien. Estoy coja desde ayer. Se ha hecho Pero un bueno, poquito de daño en la rodilla, sí. pero bueno, no pasa nada. Ella es fuerte. Yo soy fuerte, luchadora independiente y voy a intentarlo. Ujú. ¿Queréis ver una Gloria feliz? Esta es una Gloria feliz. Bueno, nos tienes locos. Mira cómo se escucha. Tío. Aquí detrás tenemos uno de los lugares más conocidos de este parque, que serían las colinas de Bonghua y Haeryong. Básicamente son colinas en espiral, como podéis ver, y además podéis subir por ellas, o sea que realmente podéis recorrer la colina poco a poco y me parece súper bonito. Ahora ya, como veis, no queda tanta luz, pero está súper bonito porque está como moradito, azulito, así que para la foto también sería súper bonito. Así que vamos a intentar hacer algunas fotos por aquí porque, como os decimos, hemos recorrido un poco el parque, pero no nos ha dado tiempo. Por aquí cerca tenéis como el parque chino, tenéis el parque francés, el parque coreano un poquito más adelante. Ya hace frío, la verdad. Hace un poco de frío. Pero es que las fotos aquí, el spot ha sido realizado. Acabamos de llegar a lo que sería un mirador, básicamente, un mirador en el que tenemos aquí, por aquí mejor dicho,
unas vistas del... Yo, Pero nos han dicho que claro, hoy está un poquito más nublado, entonces no se ve tanto. Pero igualmente yo creo que se ve bonito. O sea, yo he llegado y lo primero que he dicho es como, ¡ah, qué bonito! sí, ya es cierto que ya se ha escondido el sol, pero veníamos de camino, se veía el sol Mm. naranja entre las nubes, pero bueno, a lo mejor es que se ve más bonito sin nubes, pero a No mí me estoy parece segura bonito. si originalmente nos iban a llevar aquí, porque realmente como que íbamos a ir a una cafetería antes, no sé, pero como todavía es un poquito temprano para cenar y como esto está de camino, yo creo que han dicho vamos a parar porque es bastante bonito y por qué no, enseñamos un poco más de las vistas de Suncheon. Así que vamos a pasar un poquito aquí al ladito de las vistas y enseñaros un poquito más sobre este lugar. Bueno, como veis ya estamos en el hotel. Este es más pequeñito que en el que hemos estado otras veces, que hemos enseñado en otros viajes, pero está bien porque de verdad vamos a caer muertos. Estamos destruidas. Es que de verdad, o sea, ¿qué hora serán? ¿Las 8? No, las 7:30. 7:30, 8. Estamos destruidas y es que no sé si lo hemos dicho en este vídeo, pero hemos dormido literalmente 3 horas y algo o así. Entonces estamos muy muertas porque por trabajo y eso pues no hemos podido dormir mucho más. Y hemos estado todo el día evidentemente dando lo mejor de nosotras, pero ya hemos quedado rendidas. Suficiente. Así que yo creo que ya lo que vamos a hacer es, pues como siempre, por las noches para nosotras y para la tarde para vosotras, bueno, para muchos de vosotras, actualizar Instagram, pues enseñar un poquito de nuestro viaje y ya está. Dormir mucho, Dormir. porque mañana a las 8:30 tenemos que estar ya, bueno, arriba no, en el lobby esperando para empezar la segunda parte de este viaje. Por ahora, emocionadas con empezar el siguiente día, llenas de Hana Sí. y deseando descansar, la verdad. Y Así buenas que nada, noches. buenas noches y nos vemos mañana en Yosu.